¿Qué pasó con el mate de Boquita? Me lo metí en el orto. Tengo un tema candente para que hablemos. Es un tema un poco más denso. Tomen agua, sí, tomen agua. Limitarianismo. ¿Escucharon hablar del limitarianismo? Yo hasta hoy no había escuchado hablar de eso, pero me interioricé un poco, me puse a leer un libro, leí 2 capítulos, todavía no lo terminé, pero es un libro que cita a esta persona aparentemente y es bastante interesante. Vamos a hablar de ese tema. Escuchen esto primero. Creo que se deberían limitar las fortunas. No se debería permitir que la gente amase ingentes cantidades de dinero, fortuna, recursos. Esta idea parte de un libro que se llama Limitarianismo, precisamente de una economista y filósofa belga que se llama Ingrid Robain, porque los súper ricos son una amenaza para la democracia. Siempre nos planteamos como sociedad querer erradicar la pobreza, pero ella lo plantea de otra forma. Hay que erradicar la riqueza extrema. Platón, en su libro Leyes, decía que el Viste que tiene miedo de decir lo que en realidad debería haber dicho, que es: nos planteamos destruir la pobreza, pero en realidad se trata de destruir la riqueza. Ese es el problema. Ahora vamos a ahondar un poco en lo que propone esta economista. Me puse a leer su libro, como les decía, y me puse a leer algunos artículos más bien caritativos en los cuales ella explica y defiende sus propias ideas. Y nada, se los quería presentar para ver qué opinan. más rico no podía poseer más de 4 veces lo que posee el pobre. ¿Sabéis quién más lo decía? ¡Jesucristo! Propone un límite ético que no... Me parece muy poco conveniente que citen a Platón. La mina cita a Platón, ¿sí? Y cita Leyes, ¿no? Que es es posterior a República, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? Leyes y Timeo, los dos son posteriores. Donde habla mucho de la cuestión política. Obviamente República es el libro por excelencia, o el diálogo por excelencia donde se habla de la cuestión política. Pero me parece muy interesante porque Platón, ¿cómo resuelve República Platón? ¿Quién tiene que estar en el poder en República? ¿No? El rey filósofo. Casualmente Platón era filósofo, dicho sea de paso, y decidió que los que estaban en condiciones de regir una sociedad eran los filósofos. Hasta que los reyes se vuelvan filósofos o los filósofos se vuelvan reyes, ninguna sociedad va a tener éxito, decía Platón. O sea, complicado que estemos hablando de esto, sobre todo cuando es una filósofa la que está proponiendo esta idea, ¿no? Igual es economista la mina, creo que tiene hasta un PhD en economía y en ciencia política y demás, está muy formada. Pero bueno, las credenciales no hacen argumentos. Legal de $1 millón. ¿Sabes a quién afectaría este límite? Porque lo pongo para atrás porque Esto. lo tiré y se pierde la idea. Ella propone 2 límites. Pone un límite ético, que no legal, de $1 millón. ¿Sabes a quién afectaría este límite moral, que no legal? De 1 millón. Datos de 2024 de la Global Wealth Report. Aquí vienen con los deberes de hechos, la población gente. mundial. ¿Sabes a cuánta gente afectaría ese límite? 10%. Al 0,72% de la población. Claro, Un 0,72% de la población tiene más de $1 millón. Límite político, ya sería límite de legal. 10 millones. ¿Sabes a... Esto también es increíble. Es la mina esta en su libro, ahora vamos a andar un poco más. La mina esta en su libro, una y otra vez hace esta clase de argumento ad populum y hace esta clase de argumento totalmente peligroso que Platón habría vomitado al escucharlo, que es la tiranía de las mayorías. Es la idea de que, mirá toda la gente que no estaría afectada por esto. Y mirá, esto de hecho representa a la gran mayoría de la gente. Es como, literalmente es un argumento que dice simplemente: si podemos reducir a la gente que matamos o expropiamos o dañamos a la menor cantidad posible, si puedo encontrar un colectivo que sea muy chiquitito como no voy a decir nada, si puedo reducirlo a un colectivo muy pequeño, voy a poder convencer a una enorme cantidad de gente de que, hey, a mí no me va a tocar, o sea, va a tocar a algún otro que tenga más plata que yo, ¿no? Entonces no pasa nada, está todo bien. Si mirá, es muy poca gente la que está siendo dañada por esto. Pero bueno. ¿Cuánta gente del mundo afecta? Mirá cómo los cagamos a esos 0.72. Claro, está como... Es un antiargumento decir esto. No entiendo por qué lo dicen y se regocijan. Podés decirlo como para tratar de mencionar como un hecho empírico la diferencia entre los súper ricos. Todo el tiempo te tiran esos stats por la cabeza de el 0,01% tiene tanta riqueza, tiene más riqueza que el otro 99, tanto, qué sé yo, toda esa boludez. Boludez, es cierto, son datos empíricos en general. Usarlo como una especie de argumento para justificar, vamos a expropiar este dinero, me parece aterrador que ese sea el argumento. ¿Está este límite de 10 millones? 0,003% de la población mundial. En general, el mundo, tal y como funciona, está funcionando para menos del 1% de la población mundial. ¿Te das cuenta de lo injusto que es esto? Sí, sí. ¿Qué carajo?
¿Entendés cuál es la extrapolación además? La extrapolación es como hay un 0,003% de la población que tiene más de 10 millones de dólares, de la población mundial que tiene más de 3 millones de dólares, eso significa que el sistema solamente está funcionando para ese porcentaje de la gente. Y eso es injusto. No entiendo dónde está esa extrapolación, me parece bastante falopa. Esta persona no defiende muy bien los argumentos del libro, la mina lo defiende un poco mejor. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes a priori de la idea de vamos a limitar la super riqueza? Yo no banco, pero es cierto que es muy peligroso lo que pueden hacer los multimillonarios. Me encanta que plantees eso. Bueno, vamos a por la fuente. Este es el tweet, es como ahí la droga de entrada, ¿no? Algo brain rot para entrar al tópico y que nos enojemos todos juntos, ¿no? Y ahora vamos a analizar un poquitito más en detalle lo que propone esta mina. A ver si lo puedo traducir a esto. Porque la mina dice algo muy interesante en el libro, que es que propone dos cifras reales, concretas. 10 millones de euros, libras o dólares, dice. En su opinión, la cifra que más o menos encaja como límite legal para el dinero, para la acumulación de riqueza. Nadie debería tener más de 10 millones de euros. Obviamente, tremendo titular, ¿no? La autora de Limitarianismo explica por qué los super ricos necesitan nivelarse radicalmente. Ustedes decían que los radicales estaban muertos. Ingrid Robbins dice que no. La profesora Ingrid Robbins ha pasado una década estudiando la riqueza y la ética y dice que los límites son esenciales si queremos erradicar la pobreza y proteger la cohesión social y el planeta. Un par de buenas preguntas para un año electoral. Si bien podemos hablar de los salarios mínimos, ¿por qué nunca hablamos de salarios máximos? Y eso es un buen punto, ¿no? ¿Por qué hablamos solamente de salarios mínimos? Hablemos de los dos. Hablemos de por qué los dos son una estupidez. Pero bueno, precios máximos y precios mínimos son dos pelotudeces. Y si bien nuestros políticos discuten sobre lo poco que puede sobrevivir una familia, ¿por qué nunca abordan el otro extremo de la desigualdad? ¿Cuánta riqueza acumulada podría ser excesiva? Esta semana de enero es pertinente para este tipo de preguntas. Mientras los multimillonarios del mundo viajan en jet privado a Davos para felicitarse una vez más por su escandalosa fortuna, Oxfam ha publicado un informe anual sobre la creciente brecha entre esos pocos afortunados y los otros 8.000 millones de quienes se benefician y con quienes comparten los recursos del planeta. El informe de este año, no, muchos no comparten, ¿no? Si tienen tanta guita... Que no se trata de eso, muchachos. El informe de este año, Inequality Inc., vuelve a articular una tendencia que todos hemos presenciado durante las últimas 4 décadas y más. Mientras que la mayoría de las personas a nivel local, nacional y global intentan sobrevivir con lo mismo o menos, los ricos y los muy ricos se vuelven fenomenalmente más ricos año tras año. Desde 2020, el informe revela el 60% de la humanidad se ha empobrecido, mientras que los multimillonarios ahora son 3.3 billones de dólares o un 34% más ricos que al comienzo de esta década de crisis. La riqueza de los 5 hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado en ese periodo, añadiendo una cifra sin precedentes de 464.000 millones de dólares a sus fortunas. ¿Están los electorados y políticos de todo el mundo dispuestos a ignorar eternamente la creciente brecha de riqueza? Pareciera que sí. Problema resuelto, pues parece que sí, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Listo, a la verga. Nuestro vergonzoso gobierno, liderado por un hombre con una fortuna de 529 millones de libras según el último recuento, parece basar sus escasas posibilidades de reelección en la drástica reducción o abolición del impuesto de sucesiones, la única política que más beneficia al exiguo número de familias tan ricas como la del primer ministro. ¿En qué momento surge la pregunta? Ya es suficiente. Dicho sea de paso, el tema de las sucesiones, hablamos el stream pasado de la cuestión del impuesto a la herencia y su posibilidad. Hoy, mientras investigaba para este tópico, me topé con una estadística que me quedó picando la vez pasada, de qué tanta de la riqueza generacional perdura, y parece que es bastante exigua la riqueza generacional que perdura a través del tiempo, porque está siempre esta idea de los que son ricos seguirán siendo ricos y los únicos que llegan a la cúspide de la situación económica son aquellos que tienen padres ricos y demás. Es muy cierto que las personas que están mejor acomodadas tienen mayores oportunidades, que sus padres, si tus padres están bien acomodados, te pueden dar una buena educación, buenas oportunidades, estás demográfica o geográficamente bien posicionado ya porque naciste justo a la vuelta de una super empresa, tu viejo tiene una super empresa, qué sé yo, obviamente vas a tener más oportunidades. Pero parece ser que, ¿cuánto era? Creo que el 70% de la riqueza, o sea, el 70% de los súper ricos o de los multimillonarios, creo que era, no heredaron su riqueza, sino que la hicieron. Generalmente vienen de familias de clase media, media alta en Estados Unidos. Entonces, como que tienen ayudín. Obviamente, es muy improbable que una persona que arranca de muy atrás llegue a la cúspide del sistema económico, pero me llama la atención que se menciona rara vez eso, ¿no? Está esta creencia generalizada de que el que nace rico se queda rico, el que nace pobre se queda pobre, y esto es algo que Thomas Sowell en el
libro que les mencionaba la otra vez, A Quest for Cosmic Justice, ¿no? La persecución de la justicia cósmica, menciona también que esas cifras de el 20% más pobre, el 1% más rico, ignoran algo muy importante, que es si ese 20% es siempre la misma gente. Eso para mí es muy relevante. No es solamente que si hay un 20% más rico, la pregunta es si los que están en ese 20% son siempre las mismas personas. Eso te va a indicar que tenés un sistema en el cual hay cuasi castas, ¿no? Como que hay un statu quo preservado y hay una estructura que trata de preservar abajo a los que están abajo y arriba a los que están arriba. Pero si vos tenés movilidad social, ¿no? Si vos tenés movilidad económica marcada, generalmente vas a ver personas que están en ese 20% por un par de años de su vida y después suben y después bajan, ¿no? La velocidad con la que suben los que están abajo y con la que bajan los que están arriba suele ser bastante más iluminadora. Y cuando acomodás por ese dato, generalmente te queda más o menos un 2% de gente que se queda toda su puta vida en la pobreza. Y eso tiene sentido porque hay un fenómeno que se llama trampas de pobreza, que está bastante bien estudiado, que es esta idea de que cuando vos sos muy pobre, cuando estás en mucha pobreza, eso se vuelve una especie de círculo vicioso. Es muy difícil salir de la pobreza más extrema, porque nada, hay ciertas conductas y hay ciertos fenómenos que se dan cuando vos estás en la pobreza que perpetúan la pobreza misma, reproducen la pobreza misma. Un ejemplo obvio es el tema de qué tanto castiga la inflación a una persona, ¿no? Generalmente una persona que gana una banda de guita tiene la capacidad de ir y comprar a principio de mes, por ejemplo, hacer una compra grande y se protege automáticamente de la inflación, porque independientemente de cómo varíen los precios de esos productos, ya está protegido, ya tiene todo lo que necesita por el mes, entonces por el mes ese está cubierto. El que viva al día, por ejemplo, suele comprar al día. El que vive al día suele tener menos tiempo en el día para mejorar su situación. El que vive al día obviamente suele tener menos educación, menos posibilidad de darle buena nutrición a sus hijos y cosas así. Ese 2% es consistente, creo, o es consistentemente problemático, pero hay que ver, hay que tener en cuenta ese datazo. Bueno, en fin, para Ingrid Robbins, profesora de Filosofía y Economía en la Universidad de Utrecht, Países Bajos, la urgencia de esta pregunta es algo que se ha esperado con mucha anticipación. Robbins no solo aboga por un límite de la riqueza, sino que está dispuesta a poner una cifra, o en realidad dos cifras. La primera, una ambición política. La segunda, un llamado a la conciencia ética. La primera es esta. En un país con un perfil socioeconómico similar al de los Países Bajos, donde vivo, deberíamos aspirar a crear una sociedad en la que nadie tenga más de 10 millones de euros. No debería haber decamillonarios. O sea, un hard cap. La mina dice un 100% de impuestos. Llegás ahí arriba y en realidad ella trata de justificar en el libro que dice, yo no estoy hablando solamente de 100% de impuestos, estoy hablando de otras formas de lograr eso. Pero la práctica, ¿qué va a hacer, boludo? Algún político de mierda que te va a poner un fierro en la cabeza cuando cobre más de 10 millones. ¿Te imaginas que llegás justo ahí, estás contando la guita y llegás estás en 999.999 y estás todo re chile y de repente cuando llegas a los 10 millones te patean la puerta? Yo era billonario, compré chachos y ahora soy pobre. Hay un problema real, boludo. Ahora vamos a hablar de esto, pero hay un problema totalmente real, que es que la gente, a medida que acumula poder económico, tiene más propensión y más facilidad para influenciar el sistema político, ¿no? Eso es un problema que creo que las personas que están del lado más liberal, libertario o incluso ANCAP te van a reconocer. Los ANCAP suelen ser bastante más consistentes en ese sentido, porque te dicen, no, si en la medida que tengas Estado vas a tener esta clase de problemas, tenés que tener nada de Estado, todo tiene que ser privado, porque cuando alguien puede usar un garrote legalmente para mover riqueza de un lado a otro o reorganizar el juego político, automáticamente te abrís a arbitrariedades, y esas arbitrariedades generalmente van a terminar viniendo o van a ir en favor de aquellos que tengan la guita para comprar al político de mierda. El lobby es fatal. Ahí está el tema. Es verdad, eso es totalmente cierto. Y por eso yo simpatizo con la base. Es lo que pasaba hace un rato cuando hablábamos del tema de Ofelia, ¿no? El assessment de la situación suele ser bastante acertado. El tema es que las soluciones son mierda. La primera es esta: en un país con un perfil socioeconómico, bueno, no más de 10 millones. Eso es un límite legal que ella quisiera poner. Esa aspiración es de las mías, por eso me interesa mucho el libro de esta mina. Lo que Robbins llama un umbral político realista, un resultado que los responsables políticos deben buscar, viene acompañada de una segunda cifra que es más bien un llamado a la moralidad colectiva. Sostengo, argumenta Robbins, que para quienes viven en una sociedad con un sistema de pensiones sólidos, el límite ético de la riqueza rondaría el 1.000.000 de libras, dólares o euros por persona. O sea, ella, como decía recién la persona esta de izquierdas en el tweet, propone dos límites: un límite ético y un límite legal. El límite ético es más o menos $1.000.000. Ya está, ya tenés suficiente y deberías sentirte avergonzado y latiguearte por las noches si excedes el $1.000.000. Deberías automáticamente, no sé, metértelo en el orto. Y el límite legal, que es el más preocupante, sería aquel que impondrías por la fuerza, y es de 10 millones. Esos límites, sugiere, no son solo los que crearían los tipos de sociedad más justos y eficaces, sino que representan los niveles máximos que también harían a los individuos, incluidos los multimillonarios y decamillonarios, más felices. Simplemente vuelvan a ver Succession
PlayStation si no están de acuerdo. Robbins tiene un nombre para esta filosofía, un argumento que espera que pueda convertirse en un movimiento. Lo llama, en el título de un nuevo libro, limitarianismo. Robbins, de 51 años, creció en Bélgica y obtuvo su doctorado en Cambridge, qué sé yo, Bueno, te explico un poco la historia de la mina, estudió y todo lo que va. Y después este artículo es más que nada una pieza promocional para el libro, así que creo que ya tenemos el argumento general más o menos saneado. No los voy a someter a toda la publicidad que la mina habrá pagado con sus... Seguramente lo pagó con sus menor a $1 millón. Y me imagino que todas las ventas que está haciendo del libro está ansiosamente mirando el contador de dinero en su cuenta bancaria para éticamente reprimirse cada vez que llegue al $1 millón, ¿no? Se chupó un dedo, midió el viento. Claro, hizo... $1 millón. Ese es el límite moral. ¿Qué opinan ustedes de esto? Para mí hay una realidad, ¿no? Hay una realidad, y es que la concentración de poder económico suele conducir a que algunas personas tengan más impacto sobre otras personas. Esto primero económicamente no implica ningún problema para mí. Económica y éticamente no implica ningún problema. ¿Por qué? Porque si imagínate que arrancamos el universo de cero y hay 10 personas y una de esas personas de repente es muy buena para hacer petes. Si esa persona empieza a tragar chile a diestra y siniestra y todos están como tan contentos por la mamada que le da, que le dicen toma todos los recursos que tenemos, seguí chupando, esa persona se ha ganado su dinero de forma legal y legítima. Legal y legítima. O sea, se ha ganado su dinero por un intercambio voluntario. Eso es lo que yo defino acá como algo legítimo. Entonces, si una persona obtiene más recursos por proveer algún producto o servicio a sus pares, ¿no? Es decir, mediante un intercambio voluntario, si un movimiento de propiedad va desde una persona a otra por un intercambio voluntario, no hay nada raro, todo pelota. Esto se vuelve problemático generalmente cuando tenés bienes comunes, o sea, problemas de asignación de derecho de propiedad, y cuando tenés un Estado. Porque cuando tenés un Estado, ¿sí? Cuando vos empezás a ganar guita, el empresario empieza a ganar guita, empieza a hacer guita y empieza a decir, bueno, tengo que siempre estar comparando mis posibilidades. Y mientras más grande es el Estado, mayor va a ser la chance de que el empresario se sienta tentado a tratar de decir, en vez de competir en esta industria, en vez de chupar la pija mejor que de la que la chupa el de al lado, puedo ir y chuparle la pija una vez a este tipo, que es un político que tiene traje y corbata, y va a estar dispuesto a obligar a todos a que me den su tambo de la Serenísima. Entonces, el problema termina siendo, el problema, estamos de acuerdo en que existe, pero el assessment de un gordo libertario como yo, un gordo liberal libertario, ANCAP en lo filosófico como yo, va a ser literalmente lo contrario de lo que propone esta mina, ¿no? Que es, no quiero que haya más poder, porque eso es lo que para mí es bizarro. Esta gente supongo que es porque viven en países que no tienen un alto grado de corrupción, y nosotros acá en LATAM, siempre como me pasa eso hablando con yanquis, que hablan como si fuese una abstracción el político, que va a hacer lo que nosotros digamos que tiene que hacer, como si no existiera la corrupción, ¿no? Para mí, el problema que me estás denunciando es totalmente legítimo, pero que me digas vamos a solucionar el problema de que los políticos son influenciables por la gente que es multibillonaria, ¿no? Porque la mina dice esto, la mina dice, pero ¿por qué los de clase media yo no los ataco? ¿Por qué incluso a los que llegan a tener unos cuantos cientos de miles y viven bastante bien, ¿sí? No digo que a ellos hay que confiscarle el dinero. Y ella dice, porque nosotros, por más que vivamos bastante bien y por más que probablemente podríamos ceder un poco de nuestra propiedad y no nos afectaría en gran medida, dice la mina, no quiero, no, mentira, dice, nosotros no podemos influenciar la política, no podemos ir y, por ejemplo, sobornar a alguien para que no pase legislación que trate de cuidar el medio ambiente o alguna cosa así, ¿no? Entonces la mina dice, el problema son los hiper ricos porque ellos son los que pueden tener esta clase de impacto. Entonces va por ahí la mano. Pero el problema que tengo yo es que cuando vos me decís eso, automáticamente mi reacción es decirte, bueno, no lo vas a solucionar dándole más poder al político que ya está siendo corrompido por ese empresario. Es como que me diga, mira, estos dos putos se están garchando, ¿no? Y uno le está rompiendo el orto a otro y me digas, yo sé cómo solucionarlo. Se separan ahora mismo y vos, que te vas rompiendo el orto, te pones en 4 y el otro le va a tener que pijear todo el orto. Y es como, van a seguir garchando y van a seguir siendo putos. O sea, van a seguir haciendo lo que están haciendo, perro. Que vos me des vuelta la ecuación y diga que uno lo va a garchar más fuerte al otro, me parece que no soluciona el problema. El problema de fondo es que, nada, qué sé yo, tengo tipo garchando la pieza, ¿no? Quiero decir. ¿No crees que es porque los zurdos eligen carreras poco rentables y por eso plantean estas medidas envidiosas del éxito ajeno? Linda remera de A7X, gracias. La mina ataca
esos argumentos en su libro, ¿no? La mina dice, primero que nada tengo que atacar el argumento de que es envidia, ¿no? Hay mucha gente que dice, estas son medidas que plantea la gente que es envidiosa porque ellos no son billonarios y qué sé yo. Y la mina dice, primero hay un montón de billonarios, dice que están de acuerdo en esto. Y es verdad, hay muchos, Bill Gates ha promulgado a esta clase de cosas muchas veces y ha hablado de la necesidad de ponerle más impuestos a los súper ricos y todo. Hay muchos súper ricos que piensan eso. Dice eso, dice un par de cosas más, pero lo cierto es que en mi opinión esa objeción es pija. O sea, es una verga esa opinión, esa objeción. Vos, cuando alguien te da un argumento de esto, que vos le digas, me parece que ese argumento nace de la envidia, le estás haciendo un re favor porque te va a romper el orto en el debate. Porque que yo te diga, tu argumento nace de tal o cual intención, lo único que tenés que hacer es de alguna forma demostrarme que hay gente que no tiene esa intención, o hay gente que, o sea, me tenés que demostrar que hay gente que no tiene esa intención, que piensa igual que vos y ya está, ya me refutaste. Y además, si fuera un argumento desde la envidia, me vale verga. No quiero saber, ni quiero que me importe si vos estás viniendo desde la envidia, la solidaridad, me chupa un huevo, ¿sí? En eso soy hardcore consecuencialista. A mí me importa si lo que estás proponiendo es un buen argumento o no. Realmente que tu proceso mental haya sido bueno o malo, en general medio que me chupa un huevo. Cuando se trata de esta clase de cosas que son propuestas de políticas, ¿no? Estamos hablando, hay otras situaciones en las cuales tal vez sí me interesa un poco más saber cómo llegaste a una conclusión, pero porque generalmente si vos te alineás con una persona solo por sus conclusiones, muchas veces puede que estés alineado con alguien que piensa diametralmente opuesto a vos, porque de casualidad coincidimos en la misma conclusión, ¿verdad? Pero no, puede ser que sea envidia, puede ser que sea simplemente que una persona sensible o buena gente, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Me da lo mismo realmente si lo piensan por envidia o porque son buena gente y la mina esta realmente cree eso. Da lo mismo. ¿Cómo me dirías el capital personal si mueven todos sus consorcios o empresas? Les voy a dejar después en la descripción un par de artículos caritativos y si alguno quiere interiorizar pueden leer el libro de la mina, pero en suma es un poco eso el argumento de la mina. Yo veo varios problemas. El tema de la envidia, que me lo noté acá para no perderme tanto. El tema de la envidia para mí es una objeción falopa, que puede ser que sí, puede ser que no me interesa particularmente. Las objeciones más sólidas para mí son, primero, lo que hablábamos del impuesto a la herencia, ¿no? La mayor parte del dinero es ilíquida, ¿sí? La mayor parte de los billones que tiene Elon Musk no son billones que tiene Elon Musk, ¿verdad? O sea, esta caricatura del capitalista como si fuese un hombre con el abdomen abultado y con un monóculo y una galera sentado sobre una bolsa de dinero, riéndose a carcajadas de todo el dinero que tiene acumulado, es falopa. Después, la idea de que es capital ocioso también es falopa. Porque, ¿qué puede hacer Elon Musk con todo ese dinero? Viene Elon Musk con su bolsa de mucho dinero. ¿Qué puede hacer con ese dinero? Eso ya es riqueza consumada, ya existe, ¿verdad? O sin sumada, depende, bajen los humos. Pero, ¿qué puede hacer el hiper rico con su dinero? Pensalo, puede dedicarlo al consumo. Me voy a comprar 15.000 yates. Los que pinten el yate y construyan el yate, los que trabajen para hacer el acero y el plástico y las ventanas y todos los bienes y servicios, todas las cosas que derivaron de la cooperación social para crear esos yates, ¿no son hiper ricos también. Entonces, si quiere comprarse un montón de yates, bien ahí, qué sé yo, va a haber un montón de gente que va a tener un montón de laburo y vamos a tener que dedicar mucho de nuestra economía a hacer yates, vale verga. Lo que importa ahí es que ese dinero se va a distribuir naturalmente por asignación de recursos, porque capaz que Elon Musk compra un yate, pero después el que recibe dinero por la compra de ese yate va a ir a consumir leche, va a ir a consumir, no sé, pan, va a ir a consumir cosas comunes igual que yo, igual que vos, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, si consume, está todo bien, esa guita ya existe esa riqueza y se va a redistribuir naturalmente por asignación voluntaria de recursos, por transferencia voluntaria de derecho de propiedad. ¿Qué más puede hacer? Puede invertir esa guita, ¿no? La famosa especulación financiera. ¿Qué es eso? Si yo voy y digo, le voy a prestar a alguien guita o voy a invertir en una empresa, estoy prestando liquidez para que alguien más ponga una empresa, ponga un emprendimiento o haga algo con esa guita. ¿Me explico? ¿Eso qué va a generar? Va a generar trabajo, va a generar consumo, va a generar movimiento de la economía, todo pelota. Todo bien, no es nada malo, la especulación financiera no es demonio. ¿Me entendés? La especulación es lo que haces vos cuando te levantás a la mañana y decís, che, hoy va a llover. Bueno, si va a llover, voy a llevar un paraguas. Quiero llevar el paraguasca porque quiero ver gotas. O no, ¿no? Vos capaz que Uber de yates. Claro, o sea, si lo quieres dedicar a invertir en algo significa que vos ponés a disposición de alguien más dinero, ponés liquidez y ese alguien está tradeando riesgo por un interés. Si pone un interés, el interés es porque Elon Musk y Donald Trump ya tienen el dinero en el bolsillo, ellos ya tienen la riqueza. Entonces es una transferencia transtemporal, por lo cual es clave, de riesgo, ¿sí? Por liquidez, ¿verdad? Yo te doy dinero ahora mismo, vos creés que vas a poder
poder poner una fábrica de zapatitos para femboys y de repente dentro de un par de meses vas a tener el dinero que yo te di más un poquito más porque tu emprendimiento va a funcionar muy bien, sobre todo si lo promocionas acá en el chat. Se te va a llenar, te vas a llenar de guita, entonces vas a poder devolverle a Elon Musk y a Donald Trump el dinero que te prestaron con un pequeño interés y además te va a quedar más guita. Y vas a haber favorecido a todo mi chat que va a estar muy contento de poder comprar zapatitos para su femboy. ¿Me explico? No es nada turbio. O sea, esta mitificación de decirle timba financiera es síntoma claro de una sociedad altamente iletrada en términos económicos. Decirle como si fuese algo demónico a la inversión financiera, boludo. Vos invertís, además, la inversión financiera, vos también estás invirtiendo. Pasa que ni siquiera te das cuenta. Cuando vos depositas guita en el banco, vos te pensás que el banco la guarda en una caja y se cruza de brazos. No, va corriendo a prestársela a alguien. Va corriendo a invertirlo en algo. Cuando vos pones la guita en un plazo fijo, el banco lo que hace es va y bueno, a veces compra la letra del tesoro, lo que mierda sea, pero va y lo pone en alguna otra inversión que le dé más interés. Vos también estás especulando, solamente que estás especulando al nivel más básico posible, que es que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo, simplemente le das tu dinero a alguien y si alguien te dice, sí, te voy a dar un poquitito más, ¿no? Y te deja tranquilo y va y lo invierte. ¿Sí? Indirectamente vos también lo estás haciendo. Ahora, siguiendo con el ejemplo del ultra rico y qué hace con su riqueza, aunque fuera una gran bolsa de dinero, ¿no? Que es el ejemplo que estamos batallando ahora mismo, entonces, puede gastarlo en consumo, puede invertir en otras empresas, ¿sí? O en assets, o en comprar stock, o en lo que mierda sea. En cualquiera de esos ejemplos, puede ponerlo en prestamismo, lo que sea, puede depositarlo también en el banco y dejarlo quieto. Cuando pone esa guita en el banco, ¿qué va a hacer el banco? Ese banco va a agarrar, darse vuelta y va a empezar a dar préstamos hipotecarios, va a empezar a invertir esa guita en otro lado, va a empezar a darle más disponibilidad de riqueza, ¿sí? Más liquidez a otras personas que necesitan la guita. Entonces, aunque Elon Musk diga, lo voy a poner en el banco, no importa, esa guita que no va a quedar parada, va a ir a disponibilidad de otras personas que necesiten esa liquidez, van a bajar las tasas de interés y va a haber gente que se va a poder comprar su casa, su auto, lo que mierda sea con esa plata. ¿Qué otro ejemplo tenés? Puede ser un reverendo hijo de puta y decir, ¿sabes qué? No quiero gastarlo en consumo, ya tengo muchos yates, no quiero gastarlo en invertir en ninguna otra empresa, no quiero invertir en mi propia empresa, no quiero que nadie tenga acceso al dinero, no la quiero poner en el banco, no la quiero poner en el banco porque va a quedar a disposición de todos estos marrones, dice Elon Musk. Entonces dice, no quiero que esa guita quede a disposición, la voy a quemar a la guita. Bueno, enhorabuena, es la forma más equitativa de redistribuir tu riqueza. ¿Por qué? Y porque si hay menos de ese recurso, sube automáticamente el dinero que todos nosotros tenemos en el bolsillo de precio. Muy marginalmente, ¿no? Un margen muy pequeño, casi tan pequeño como la tuya. Pero realmente el dinero, si vos lo enterrás o lo haces desaparecer, ¿qué pasa cuando vos quitas dinero de circulación? Y el dinero que los demás tienen en el bolsillo sube de precio, ¿no? Entonces automáticamente haces que todo el resto de la sociedad de forma universalmente sea más rica. No tiene otra opción el hiperrico, porque esa ya es riqueza consumada. No tiene otra opción más que distribuir ese dinero. No necesitas que un político venga a sacarle la guita y decir, yo se la voy a dar a quien quiera, yo porque yo soy Robin Hood. Eso para mí es totalmente falopa. Combatimos entonces el argumento de si fuese el caso que ese dinero que tiene el hiperrico es una bolsa de dinero, de todos modos no tiene otra opción más que favorecer a la sociedad con ese dinero, ¿verdad? Ahora, la realidad, que esta mina es economista, así que lo sabe, y en su libro lo menciona y qué sé yo, la realidad es que la mayor parte del dinero ese, como decíamos al principio, que tiene Elon Musk o que tiene Donald Trump, no es dinero, no es una pila de dinero que tiene en su sótano, junto ahí al equipamiento BDSM que debe tener Donald Trump en el sótano. La realidad es que la mayor parte de ese dinero es stock de sus empresas, es equipamiento, es maquinaria, son contratos con proveedores, son contratos de exclusividad con marcas, son, préstamos que ha hecho otras personas. Todo ese dinero ya no es dinero realmente. Entonces tampoco es muy claro qué vas a hacer. ¿Vas a ir y vas a confiscar al hiperrico todo el stock? ¿Vas a sacarle a Elon Musk todo su stock? Porque ten en cuenta que también mucho del valor de ese stock es de inversores comunes y corrientes como vos y yo, que directa o indirectamente estamos invirtiendo en esas empresas. Tampoco tiene mucho sentido que digamos la idea de vamos a sacarle la guita, porque aunque esta mina claramente sabe que no es así, parece implicar que ese dinero es de alguna forma un dinero que está ahí dispuesto, listo para ser puesto a disponibilidad de la sociedad. Claro, no es dinero que tienen en el colchón. Si estás en contra de los millonarios, entonces estás en contra del Estado, como entre millonarios jaque mate. ¿De qué otra forma podemos atacar este punto? Así agotamos el tema. El tema de que el dinero no es del todo ilíquido es un tema interesante para mencionar. Bueno, indirectamente, como decía recién, mucha de esa guita, de esa liquidez que de hecho hay, es liquidez que de hecho son depósitos de personas muchas veces y cosas así. Entonces es medio bizarro. Hay un problema que es obvio, que es el que decíamos al principio, que es ¿quién carajo se encarga de hacer esa distribución del dinero? ¿No? Porque la mina habla poniendo, como hace siempre la gente de izquierdas por algún
algún motivo, poniendo la parte más importante, que es la implementación, a un lado. El problema de implementación para mí es gravísimo. ¿Quién va a ser el que se encargue realmente de sacarle a Elon Musk su dinero y distribuirlo mejor que Elon Musk? Bueno, por acá dicen incentivos, si limitas la cantidad de dinero que puedes generar, bajar los incentivos a generarlo. Lo que yo he leído sobre eso, hay que ser honestos, lo que yo he leído sobre eso es que por lo menos el impacto de muchos de los esquemas de tributarios que hay hoy en día, que son la mayoría son esquemas progresivos, ¿no? Que la escala va subiendo a medida que vos tenés más dinero, no parecen tener mucho asidero esas ideas de que vas a desincentivar totalmente a la gente para trabajar. No parece ser el caso por lo que yo he visto. No recuerdo ahora porque es algo que estudié hace un par de años ya. Pero recuerdo que estudié eso y estudié el tema de la otra cara de ese argumento, que es cuando vos le das un plan social, acá se decía mucho todo el tiempo en Argentina, cuando vos le das un plan social a la gente, lo desincentivás para que trabaje. Si vos no atás el plan social a la condición de desempleado de una persona, como creo que es bastante claro que sucede muchas veces con los fondos de desempleo, los seguros de desempleo y demás, que te dicen, si vos no trabajás yo te pago, entonces incentivás a la gente a que o no trabaje o trabaje en negro. Pero si vos no lo atás a eso y lo atás por contrario, como acá pasó en Argentina, como la asignación universal por hijo, que lo atás a que los pibes estén escolarizados y cosas así, creo que lo que yo he leído al respecto no parece ser el caso, que la gente se desincentive gravemente cuando hay transferencias de dinero de esa naturaleza a mejorar y a progresar y a trabajar y demás. Después les puedo buscar la bibliografía de eso porque es algo que estudié un poquito intensamente, pero había algunos casos concretos en los cuales había cash transfers, ¿no? Transferencias de guita, obviamente, no sé por qué me hago el yankee, pero hablar español, culo roto. Y la hipótesis que un poco falseaban en ese estudio, recuerdo, era la idea de que se desincentiva y parecía que no. Puede ser que tenga que ver con esto que les decía antes de las trampas de pobreza, ¿no? Que la gente que está en extrema pobreza, cuando le das un poquito más de guita, tiende al contrario a incentivarse o a poder salir un poquito de esa trampa de pobreza y empezar a trabajar más en la maquinaria normal del sistema y no tanto en esa cosa de supervivencia constante, ¿no? Incentivos, bueno, eso. No sé hasta qué punto, igual si estamos hablando de un techo duro es otra cosa, un 100% de tax a todos los que tengan más de 10 millones de dólares, estoy segurísimo de que eso va a desincentivar y destruir totalmente un montón de riqueza. Esta idea de que, y eso es increíble, lo he escuchado muy frecuentemente, boludo, gente de izquierda que agarrás y le decís, pero no te das cuenta que vas a afectar drásticamente los incentivos, no te das cuenta que vas a destruir un montón de riqueza, y te dicen, no, ¿por qué? O sea, una empresa, cuando te dicen, por ejemplo, vamos a transferir el ownership, a socializar los medios de producción, a transferir todo el ownership a los empleados. No, porque las empresas pueden funcionar igual, aunque no tengan los jefes que son dueños de todo. Y es como, bueno, sí, pero ese equilibrio dinámico, perro. Va a haber gente que no va a ir a invertir, va a haber gente que tiene riqueza que no la va a querer poner, se te va a ir toda la guita al mercado negro, ¿no? Esa gente, además que vos pones a de repente ser dueña o tomar decisiones ejecutivas en una empresa, generalmente no está capacitada para tomar esa clase de decisiones, van a tomar peores decisiones, las inversiones van a dejar de fluir hacia esa clase de empresa, y el hecho de que el hecho de que no haya un modelo prevalente de cooperativas un poco te indica que no es el mejor modelo disponible, porque si no, mucho dinero fluiría a eso, si son, por lo menos en términos económicos, iguales o superiores a los otros. Tal vez si son iguales puedes decirme que hay cierta inercia y los inversores tienden a no querer invertir en cosas tan raras porque asocian más riesgo con una cooperativa, pero si fuese tan superior económicamente como mucha gente de izquierda tiende a decir, bueno, supongo que automáticamente empezarían a ganar la carrera porque darían mayores rendimientos y los inversores estarían incentivados a poner la guita ahí. Pero si tienes ejemplos prácticos de empresas que ponen sus sedes en países que menos dinero les quitan, hasta youtubers españoles que se mudaron a Andorra. Bueno, sí, pero eso no es un incentivo a no tener la riqueza, es otro problema igual que mencionás que es muy, muy copado, que es automáticamente si vos tratás de instrumentar esta clase de legislación que diga no podés tener más de 10 millones, lo vas a lograr y vas a pasar a tener menos de 10 millones, sin duda. No va a haber nadie que tenga más de 10 millones de dólares en blanco. Porque lo que va a pasar automáticamente es que toda persona que exceda los 10 millones de dólares va a pasar a negrear esa guita. Va a seguir existiendo el hiper rico, pero lo vas a incentivar a irse a la mierda con su guita y no declararla, ¿no? Curva de Laffer, llamado de curva de Laffer, ¿no? Curva de Laffer al teléfono, eso quería decir. Automáticamente se te va a ir toda la guita al mercado negro, ¿verdad? Todos los hiperricos de repente van a tener un montón de amigos amigos y familiares que casualmente todos tienen 9.999.999 dólares, todos, ¿no? Porque van a ser todos testaferros. Y los Mac de repente se va a rodear de un montón de gente, cientos de personas que tienen todos justo 9.999.000. Porque, nada, o sea, automáticamente la gente que tiene esa guita no va a decir, bueno, pues mala suerte, sino que lo van a evadir. Todo a cripto, claro. De repente se va a ir BTC a la mierda, ¿no?